Colombia hoy convenció en una Copa del Mundo en el que no tantos equipos convencieron desde el debut, porque Colombia le acaba de ganar 3-1 a Uzbekistán en su primer partido de la Copa del Mundo y en un mundial en el que los equipos sudamericanos no estuvieron a la altura, a excepción de la Argentina, perdieron casi todos y los equipos candidatos en general no han demostrado todo lo que vinimos a buscar de ellos en la Copa del Mundo. El caso más evidente es España, el otro caso que lo acompaña es Portugal. Yo creo que en un contexto de mundial en donde hemos tenido más sorpresas que candidatos dando la talla, más sorpresas que sudamericanos diciendo presente con contundencia en un mundial. Bueno, en ese contexto puntual y cerrando la primera fecha del Mundial 2026, yo creo que Colombia convenció y estuvo a la altura de la expectativa que había generado, porque Colombia es un equipo con una generación de futbolistas a la altura de jugar una Copa del Mundo, y no solo de jugarla, sino también de ilusionarse. Colombia tiene un equipo con el que puede ilusionarse con ganar el grupo que le tocó, con hasta ganarle a Portugal, que hoy demostró ser todo lo contrario a un cuco. Y Colombia, creo que por el partido serio que jugó hoy, contundente por momentos y ganándole bien a Uzbekistán, tranquilamente puede ilusionarse con ser la primera del grupo y hasta caminar lejos en esta Copa del Mundo, hasta soñar con llegar y repetir esos cuartos de final de Brasil 2014. Ahora Colombia debe prestarle atención a una cosa puntual: hay errores que en un mundial no se pueden cometer, y perder la pelota como la perdió en los últimos minutos y hacerse prácticamente ese gol en contra que se hizo el arquero Vargas, esos son los errores que Lorenzo debe corregir y debe trabajar para que Colombia realmente sea un equipo serio y candidato a poder ilusionarse con llegar lejos en esta Copa del Mundo. Pero Colombia es un equipo que hoy hemos visto un partido, hemos esperado por un debut que se ha hecho esperar, una Colombia que jugó literalmente el último partido de la fase de grupos. Es una selección a la que verdaderamente tenía ganas de ver jugar, porque había pasado Uruguay y no había convencido, había pasado Ecuador y no había estado a la altura de lo que esperábamos, había jugado México y siquiera había estado cerca de lo que queríamos ver de un seleccionado local, y por sobre todas las cosas había jugado Paraguay, una selección de la que esperábamos bastante y no estuvo ni de cerca a la altura de lo que venimos a buscar. En el medio pasó Brasil, otro seleccionado sudamericano que tampoco jugó bien su partido inaugural. Y a excepción de la Argentina, que verdaderamente ganó con contundencia, goleó a Argelia con una genialidad del mejor de todos los tiempos, hoy Colombia jugó su primer partido de grupos con un equipo debutante, con uno de esos que aparentaban ser de los más flojos que tenía la Copa del Mundo en este año 2026. Y más allá del rival que tuvo enfrente, que obviamente tiene menos renombre, que obviamente tiene menos jerarquía que el seleccionado de Néstor Lorenzo, realmente ha demostrado Colombia ser, con sus propias armas, un equipo que tranquilamente puede jugarle de igual a igual a cualquiera, que tiene errores y son errores que va a tener que trabajar y va a tener que corregir, más que nada en el fondo y particularmente en este partido en el arco. Pero más allá de ser un equipo que tiene con qué ilusionarse, de renombre, porque tiene a James Rodríguez, que ya es un histórico, porque tiene a Lucho Díaz, que es de los mejores jugadores del mundo, y porque tiene a un John Arias muy interpretativo, Colombia es un equipo distinto a los demás. Y yo creo que acá está la clave para marcar y para entender a esta Colombia. Colombia es un equipo que no juega parecido a ninguna otra en esta Copa Mundial de la FIFA. Porque claro, España tiene una ideología y un estilo propio, Francia tiene un vigor y tiene una fricción y tiene una velocidad y tiene una jerarquía en los nombres de adelante importantísimos, Argentina tiene un juego asociativo también digno de remarcar. Ahora Colombia es un equipo que puede llegar a mezclar el juego asociativo de la Argentina por dentro y hasta también la verticalidad que puede proponer por momentos la selección francesa. Y entiéndanme, hagamos un juego de escalas. Obviamente no estoy hablando que Colombia es la mezcla perfecta entre la jerarquía francesa y la asociación de la Argentina, porque claramente no lo es. Está por debajo en materia jerarquía de estos dos seleccionados que para mí son los dos más candidatos a quedarse con el Mundial. Pero hay algo que es cierto: Colombia del medio para adelante juega de una manera muy particular, en donde ese 4-2-3-1 que vimos hoy de Lorenzo, con un punta que siempre juega como centrodelantero, pero con la rotación constante de John Arias, de Lucho Díaz y del propio James Rodríguez, hace que Colombia sea un equipo primero atractivo de ver jugar en este mundial, porque es un equipo divertido, porque es un equipo que propone futbolísticamente algunas cuestiones que no vimos en el resto de los equipos del mundial, pero por sobre todas las cosas porque Colombia es un equipo diferente. Yo creo que cuando vos sos un equipo diferente, cuando vos sos un equipo que rompe el molde en un torneo de mundial corto, en un mes en el que realmente si cometés un error te quedás afuera y por consecuencia si
que estás bien en un par de partidos consecutivos, bueno, te podés ilusionar con lograr cosas verdaderamente grandes. Colombia es un equipo que está más para lo segundo que para lo primero. Colombia es un equipo que tiene renombre y que además tiene actualidad, pero que por sobre todas las cosas ha podido combinar a esos jugadores del medio para adelante y hacer que juntos propongan una dinámica de juego muy distinta a la que por lo menos tiene Francia, a la que por lo menos tiene España o a la que tiene la misma Argentina. Porque analizábamos en el parado táctico inicial, en la primera planilla de Néstor Lorenzo, con un James Rodríguez como volante ofensivo, como enganche, con John Arias a la derecha y con Lucho Díaz a la izquierda, pero prácticamente nunca a lo largo del partido Colombia juega con esta disposición táctica y estos nombres ubicados de esta manera. Fíjense ustedes cómo características naturales, el futbolista ex Fluminense, actualmente en Palmeiras, hablamos de John Arias, que arranca por la derecha en todas las placas y en todas las planillas de televisación del mundo, pero que prácticamente nunca juega como un extremo puro por la derecha, sino que recorta hacia adentro, aparece cerca de James, se junta por la izquierda con Lucho Díaz, algo muy parecido a lo que hacía en aquella final de Copa Libertadores, jugando justamente para Fluminense, que justamente Fluminense salió campeón. John Arias tiene una cualidad muy particular, que es el entendimiento del juego y el desplazamiento hacia donde pide la jugada. John Arias no es un extremo que espera que le llegue la pelota. John Arias es un extremo que hace que la pelota pase por él. Y eso es algo llamativo. Hay pocos jugadores con las características de John Arias en esta Copa del Mundo. No digo que John Arias sea el mejor de todos ellos. Digo que John Arias es un jugador que a Colombia le ofrece algunas soluciones que hay muchos seleccionados que no tienen en su plantel. Y entonces, con la capacidad de interpretación que tiene Arias, que arranca por la derecha pero que se junta por adentro, que aparece por la izquierda, que puede hasta habilitar adentro del área rival o también ser el jugador que habilite a un compañero adentro de área rival, yo creo que con la presencia de Arias Colombia va a tener la posibilidad de complicar a más de un equipo en el mundial que vamos a jugar y que estamos jugando a partir de ahora. Porque, claro, con ese movimiento de Arias y esa capacidad de marcar en algunos lugares claves de la cancha un 2 contra 1, hoy lo ha hecho mucho con Lucho Díaz, John Arias puede complicarle la estadía a cualquier lateral por la derecha portugués o a cualquier lateral por la izquierda francés, que realmente puede hacer que Francia equipare niveles de jerarquía, porque ambos dos seleccionados europeos tienen más jerarquía que Colombia, y que en el fútbol, que es un partido en donde todos los partidos hay que jugarlos, un deporte en el que se deben jugar todos los partidos y no se debe subestimar a nadie, Colombia con sus propias armas creo que puede llegar a complicar y a sorprender a más de uno. Y ahí es cuando aparece en la ecuación el propio Lucho Díaz. Lucho Díaz, un futbolista de una jerarquía distinta al resto de sus compañeros. Es el futbolista de mayor jerarquía que tiene este seleccionado. Creo que hoy entra entre los 10 delanteros más peligrosos que tiene el fútbol europeo, juega para la selección de Colombia, y ahí es cuando entendemos que realmente del medio para adelante Colombia tiene jerarquía, porque Lucho Díaz es un jugador que tiene un ritmo y un arranque distinto al de sus compañeros y distinto al de sus rivales también. Lucho Díaz tiene la posibilidad de juntarse, que la pelota pase por él y encontrar un pase, encontrar una conexión, encontrar una sociedad con el propio John Arias o mismo con ese centro que termina en el gol de Muñoz. Y Lucho Díaz tiene la capacidad también de ser desequilibrante por motu propio, justamente en el segundo gol de Colombia. Fíjense cómo las dos principales cualidades de Lucho Díaz, la asociativa y la individual, aparecen impregnadas en el resultado que dice que Colombia le ganó 3-1 a Uzbekistán, y realmente argumentan que si hay un líder, si hay un hombre que tiene la batuta ofensiva en Colombia, es Lucho Díaz, a pesar del que James Rodríguez tenga la cinta de capitán y la 10 en la espalda. Verdaderamente el que marca la identidad ofensiva del seleccionado colombiano es el hombre del Bayern Múnich, es Lucho Díaz. Lucho Díaz va a ser el encargado de llevar la bandera colombiana lejos en esta Copa del Mundo. Y créanme que si James lo acompaña, que si John Arias lo acompaña, que si los delanteros convierten goles, sea Luis Suárez o sea quien le toque, realmente Colombia tiene de la mano de Lucho Díaz con qué ilusionarse en esta Copa del Mundo. Colombia abre el partido, antes de pasar a hablar de James Rodríguez, con un golazo, porque realmente asociativamente es un golazo, y además llega Muñoz en el puesto del delantero prácticamente a puntear esa pelota. Yo creo que fue un gol realmente estudiado y trabajado de antemano con la planilla táctica de Néstor Lorenzo, porque probablemente el lateral Muñoz tenía el rol y la indicación de recortar hacia adentro, porque claro, Muñoz es un lateral muy físico, que tiene un porte físico importante, que tiene mucha potencia y que pasa bien al ataque por la derecha, bien pegado a la raya,
pero también demuestra que puede hacerlo recortando por dentro. Y no es casualidad el gol de Colombia. El gol de Colombia que abre el partido es el producto de un movimiento que Daniel Muñoz, antes de convertir el gol, ya había hecho en más de una oportunidad. Entonces, evidentemente, a la jerarquía individual de Lucho Díaz, a la capacidad asociativa del propio John Arias, se le puede llegar a sumar la capacidad que tiene el lateral colombiano, hablamos de Daniel Muñoz, de interpretar y de entender el fútbol ofensivo del equipo de Colombia y dar ese paso hacia adelante para ser una opción más en el ataque, a veces por afuera y puntualmente por adentro en el gol colombiano. Y James Rodríguez es el engranaje que tiene Colombia para que todo el fútbol ideado por Lorenzo realmente funcione. Yo creo que hoy James está lejos de ser el futbolista colombiano que fue figura, que fue jugador del torneo y que realmente mereció ganar la Copa América aquel mes de entre junio y julio en Estados Unidos 2024. Yo creo que James ya no es más ese jugador. Entonces entiendo que Lorenzo hoy, por ejemplo, quedó demostrado, el primer cambio fue James Rodríguez. Debe entender que, bueno, al igual que pasa con Messi en la Argentina y al igual que pasa con Ronaldo en Portugal, debe regular las cargas y tenerlo en los momentos del partido en los que sea necesario. James no había jugado mal el primer tiempo. James había participado del juego de Colombia, entendiendo que tenía que dejarle esa posibilidad de aparecer por dentro a John Arias y tirándose a la derecha para buscar una pelota filtrada o una pelota larga o un centro pasado del segundo palo. James Rodríguez, el entendimiento del fútbol claramente lo tiene. Ahora, James Rodríguez tiene un físico finito y James Rodríguez tiene un físico cada vez más finito, y para jugar este mundial de exigencia contra rivales muy fuertes, contra chicos jóvenes que tienen realmente una carrera por delante, ejemplo el de Cuyanovi entre otros, realmente James Rodríguez va a tener que aprender a regular las cargas. Y yo creo que no es irrisorio hablar de un mundial con un James jugando quizás los primeros 60 minutos de los partidos, o quizás jugando los últimos 30, siendo un jugador de impacto que entra en el segundo tiempo con la posibilidad de cambiarle el partido a Colombia. Y a mí me llamó la atención, por lo menos pensando en lo que significaba el primer tiempo, el no ingreso como titular, sí de Jefferson Lerma, que obviamente es el volante central, el pivote que tiene Colombia, pero de puerta en lugar de Richard Ríos, que había sido uno de los jugadores del proceso de Lorenzo cuando estaba en el fútbol brasileño y ahora que está en el fútbol europeo, y que hoy pierde la pulseada por el futbolista de la Liga Española, del Racing de Santander, que salió primero en segunda y va a jugar en primera la temporada que viene. Y yo creo que tiene que ver pura y exclusivamente por una cuestión de identidades y de características. Un jugador menos asociativo, pero de mayor presencia en la mitad de la cancha, que quizás pueda acompañar mejor a Lerma. Y yo creo que ahí está la clave, porque a mí Richard Ríos es un jugador que me encanta. Me parece un distinto, cuando pone la pelota abajo de la suela, marca diferencias, y verdaderamente es un jugador por los que uno paga una entrada, por los que uno prende la televisión. Ahora, para Jefferson Lerma creo que es mejor socio puerta que Richard Ríos. Y creo que lo hablamos en el partido de Argentina, en el partido de Francia, en el partido de España. Los seleccionados en una Copa del Mundo, por lo que deben desesperarse, es por formar sociedades adentro de las canchas. Es por formar hermandades que se entiendan más allá de los contextos del partido. Y yo creo que si Néstor Lorenzo tiene que formar una hermandad en la mitad de la cancha y debe juntar dos jugadores que se beneficien por sus características el uno al otro, creo que está más cerca Puerta de ser ese compañero para Lerma que Richard Ríos de ser ese compañero para Lerma, teniendo en cuenta que Lerma no va a salir, que Lerma es el número 5 colombiano, que Castaño no va a jugar en ese lugar ni ningún otro, y que no me imagino ni a Richard Ríos ni a Puerta jugando en el lugar de Lerma. Partiendo de la base de que Lerma tiene el puesto ganado y es el volante central titular en Colombia, creo que lo puede acompañar mejor Puerta de lo que, con todo el talento individual que sabemos que tiene, lo puede acompañar Richard Ríos. Y ahí está la clave. Yo arranqué diciendo este video que Colombia era un seleccionado que me había convencido, y les voy a hablar con total sinceridad. No hubieron muchos equipos en lo que va del mundial que me hayan gustado. Argentina me gustó, Francia lo entiendo, tampoco me maravilló, pero tiene figuras muy rutilantes que convencen, y Colombia me gustó. Colombia entra en un selecto grupo de 2 o hasta 3 equipos de los que realmente estoy conforme y realmente me gustaron, porque hemos pasado por los Marruecos, hemos pasado por Brasil, hemos pasado por Ecuador, hemos pasado por Paraguay, pero dentro de los equipos que vimos y de los que esperábamos algo, porque claro, Cabo Verde obviamente también gustó, pero no es un equipo del que esperábamos que siquiera le saque un punto a España, por arriba de las circunstancias Cabo Verde en ese caso. De los equipos de los que esperábamos algo y de los equipos a los que yo quería ver jugar en este mundial,
Colombia entra en un selecto grupo de equipos que a mí personalmente me convencieron. Y no me convenció porque tenga jerarquía individual desafiante o porque tenga un equipo verdaderamente avasallante, porque Colombia yo no creo que sea ese equipo que te pase por arriba. Ahora, sí es cierto que, como marcábamos hace un rato, es un equipo que juega distinto al resto y es un equipo que tiene ricas soluciones, muy distintas a las que tiene Francia, a las que tiene España y a las que tiene la Argentina, marcando a estos tres, como venimos haciendo, como los principales candidatos a quedarse con este mundial. Ahora, Colombia tiene errores que no puede cometer. Y lo que le pasó en el gol de Uzbekistán, lo que le pasó en el gol de Fasiulaev, en el empate parcial del equipo uzbeco por sobre el equipo sudamericano, no le puede pasar en una Copa del Mundo. Ese error que permite primero un centro por la izquierda y un rebote que termina prácticamente el arquero Vargas entregándole al delantero uzbeco para que pueda empatar el partido, son errores que ni Colombia ni ningún seleccionado que apunte a llegar lejos en este mundial y a dar una sorpresa pueden cometer. Errores de esta clase te dejan afuera de una Copa del Mundo y a Colombia, por haber pagado verdaderamente caro ese error de Vargas, puso en riesgo el sumar de a 3 en el debut mundialista, con todo lo que eso importa, con todo lo que eso pesa y con todo el aire que le genera a cualquier equipo que juega la Copa del Mundo poder arrancar con el pie derecho. Y verdaderamente, créanme, yo creo que Colombia tiene condiciones para poder avanzar en este mundial, pero debe ensañarse primero en generar esas sociedades de las que ya hemos venido hablando, en la delantera, en los extremos, en James Rodríguez y en la mitad de la cancha con Puerta y con el futbolista Jefferson Lerma, pero más que nada, y hasta me animo a decir antes que todo eso, Colombia debe trabajar para no tener la gravedad de errores que tuvo hoy, porque claro, Uzbekistán le hizo el gol y luego Colombia pudo volver a ponerse arriba en el marcador. Ahora, el día que Colombia tenga que jugar contra Inglaterra, el día que Colombia próximamente tenga que jugar contra Portugal, si vos cometés un error que prácticamente te hace un gol en contra, quizás el partido no te invite a tener alguna que otra chance como para poder volver a ponerte arriba en el marcador. Y esos son los errores que, al igual que los marcamos con Paraguay, con Ecuador, con España, con Francia y con todos los equipos que jugaron en este mundial, hay errores que en un torneo tan exigente como una Copa del Mundo verdaderamente no se pueden cometer, porque acá nadie te perdona. En un mundial nadie te perdona y cometer un error te puede dejar eliminado de antemano y te puede significar un fracaso del que es difícil volver. Y después a mí me llamó la atención que ante la salida de James, que ante la salida de Puerta, que ante la salida de Lucho Díaz y de John Arias también, Colombia en los últimos minutos del partido perdió compostura y perdió la pelota. Y yo creo que eso es algo que Colombia y particularmente Néstor Lorenzo debe trabajar para que no le suceda, porque Colombia yo creo que tiene muy buenos jugadores titulares, ahora tiene poco recambio, y cuando Colombia empieza a mover el banco de los suplentes, hoy Colombia se desdibujó un poquito. Hay jugadores que entran y que están para jugar, eso está claro, el caso de Richard Ríos, por ejemplo, que tranquilamente podría haber sido titular en el partido de hoy. Ahora, el resto de los jugadores que entraron, creo que de alguna manera Colombia lo desarmaron, esa sinergia que había generado, esa compostura, esa comodidad de la mitad de la cancha hacia adelante y ese manejo de la pelota, porque Colombia en grandes momentos del partido manejó la pelota aún ganando y lo hizo muy bien. De hecho, el mejor momento de Colombia fue después del gol de Muñoz, donde se encontró con comodidad, donde se encontró con espacios, donde se encontró con calma y donde mejor movió la pelota en el partido. Ahora, lo cierto y lo concreto que es que cuando Colombia y Lorenzo empezaron a modificar, Colombia y Lorenzo empezaron a perder la posesión de la pelota. Y de vuelta, Colombia estaba ganando el partido, Colombia efectivamente se lo ganó a Uzbekistán, pero el día que Colombia tenga que modificar contra Portugal o contra cualquier otro equipo de mayor jerarquía que Uzbekistán, bueno, el hecho de perder la pelota y perder la compostura, la identidad y la forma, que fue lo que perdió Colombia en los últimos minutos del partido, contra un equipo de otra categoría y contra un equipo de otra jerarquía, lo podés pagar muy caro. Entonces Colombia debe corregir, primero no cometer los errores que cometió en el fondo, en el arco particularmente, porque hoy Colombia prácticamente se hizo un gol en contra, y también cuando tenga que modificar, porque todos los equipos tienen que modificar en un calendario tan apretado, en un mundial tan exigente, en tanto cansancio, todos los equipos deben hacer cambios en un partido. Cuando Colombia tenga que mover, cuando Colombia tenga que rotar, cuando Colombia tenga que modificar, verdaderamente que esos cambios no le hagan romper todo el buen trabajo que había hecho, porque hoy Colombia por momentos, y a pesar de que termina siendo el último gol del partido, ya con el tiempo cumplido y ya después de que haya pasado todo lo que les cuento, porque Colombia había perdido antes la pelota de hacer el tercer gol del partido, Colombia debe trabajar en que eso no le suceda. Y hoy realmente no lo pagó caro porque hizo el 3-1 cuando el partido estaba llegando a su final, pero contra cualquier otro equipo, si Colombia baja la intensidad y
termina rompiendo su propia forma, su propia arquitectura, bueno, cualquier otro rival puede aprovecharse de esa situación y darle vuelta al partido a Colombia, porque invitar a que te saquen la pelota e invitar a mostrar tus grietas, a mostrar tus falencias tan abiertamente como lo hizo Colombia en ese ratito del segundo tiempo, a Portugal, por ejemplo, le puede dar la vida que necesita para, en un golpe de realidad y en un golpe de jerarquía, darle vuelta a la historia a Colombia. Pero lo concreto es que, les digo la verdad y les soy absolutamente sinceros, Colombia fue de los pocos equipos que me convencieron y que me gustaron en esta Copa del Mundo. No es poco, verdaderamente no es poco, porque arrancar en un mundial y convencer como para mí lo hizo hoy Colombia en el Estadio Azteca es algo digno de aplaudir y es algo digno de ilusionarse también para el pueblo colombiano, que 8 años más tarde volvió a una Copa del Mundo. Rusia 2018 había sido la última vez y antes Brasil 2014 fue su mejor registro, cuartos de final. ¿Dónde está el objetivo colombiano? Ahí, señores, en volver a cuartos, y esta selección tiene renombre, tiene equipo para poder volver a pisar cuartos de final. Muchas gracias por ver y por acompañar. Esto fue la victoria colombiana, 3-1 en el debut contra Uzbekistán, y créanme que esta Colombia está para que la analicemos hasta los cuartos de final. Muchas gracias y nos vemos en próximos videos. Mañana juega México, vuelve a arrancar la rueda mundialista y ya arranca el grupo, la ronda 2, ya arranca la segunda fecha. Muchas gracias y nos vemos mañana otra vez con el grupo A.